Bien. Entonces, como les decía, vamos a repasar, en este caso, un ejercicio de asíntotas, ¿sí? El práctico 8, vamos a ver el ejercicio 12. El ejercicio 12 que habla de las asíntotas, y allí vamos a mirar, por ejemplo, el apartado, por ejemplo, D, el apartado D, donde la función f de x es igual a 4x cuadrado sobre x cuadrado menos 4x cuadrado sobre x al cuadrado menos 9. A ver si había algún ejercicio en particular que quería que hagamos, o si no les haría ese. Bien. Entonces, para comenzar con las asíntotas verticales, recordemos que una función tiene una asíntota vertical en un punto si el límite, cuando x tiende a ese valor de la función, me da infinito, más o menos infinito, ¿sí? Entonces, buscamos donde el denominador lo igualamos a 0, porque únicamente en esos puntos, para estas funciones racionales al menos, en los puntos donde el denominador vale 0, son los puntos donde posiblemente va a haber una asíntota. No me alcanza con encontrar esos puntos donde el denominador vale 0, lo tengo que comprobar con el límite. Entonces, si yo busco dónde vale 0, x cuadrado menos 9 es igual a 0, y esta va a ser 0 donde x cuadrado sea igual a 9 y el cuadrado lo podría pasar como la raíz cuadrada. Acuérdense que pasa como más menos la raíz cuadrada de 9. Es decir que me daría en x igual a 3 y en x igual a menos 3. ¿Sí? Para comprobar que efectivamente hay asíntota, tengo que sacar el límite cuando x tiende a 3 de la función, 4 en este caso x cuadrado sobre x cuadrado menos 9. Bueno, para esta función el límite cuando x tiende a 3 me va a dar 9, 3 al cuadrado 9 por 4, 36. Ya no hace falta escribir la palabra límite porque directamente voy a reemplazar. Sería entonces 36 y abajo me da 0. 36 sobre 0, entonces decimos que esto en el límite tiende a infinito. O sea que entonces esto me asegura que tengo una asíntota vertical de ecuación Recuerde que las rectas verticales tienen ecuación x igual a un número. En este caso, x igual a 3. Lo mismo pasaría para menos 3. ¿Sí? Si sacan el límite cuando x tiende a menos 3 de la función, también, en este caso, menos 3 al cuadrado me da también 9 por 4, 36, o sea que me queda otra vez 36 sobre 0. De nuevo tengo una, o sea que eso tiende a infinito también, y entonces también tengo una asíntota vertical de ecuación. Asíntota, vamos a abreviar, vertical de ecuación x igual a menos 3. ¿Sí? Esto con respecto a la asíntota vertical. Asegúrense de que el límite me dé infinito o menos infinito. Si este límite, yo me quedaría, por ejemplo, de la forma 0 sobre 0, y yo puedo factorizar y simplificar y encontrar un valor del límite, es decir, que no me dé infinito, entonces en ese caso no voy a tener asíntota, sino lo que tendría esa función probablemente sea un hueco. ¿Sí? Para que haya asíntota vertical, repito, el límite me tiene que dar infinito. ¿Sí? Bueno, y para la asíntota horizontal,
para la asíntota horizontal, debo obtener el límite cuando x tienda a más o a menos infinito, a más o a menos infinito, de la función. 4x cuadrado, voy a dejar un espacio ahí arriba, porque ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Se acuerdan que si yo reemplazo cuando tienda a infinito, me queda de la forma infinito sobre infinito? O sea que es indeterminado, ¿sí? Cuando me quedaba de esta forma, infinito sobre infinito, en los casos de que la x tiende a infinito, lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Era dividir arriba y abajo, o sea, numerador y denominador, por la mayor potencia de x. En este caso, la mayor potencia es x al cuadrado, ¿sí? Bueno, y luego simplificar, entonces, acá y acá, me queda el límite cuando x tiende a infinito de qué función. A simplificar me quedan 4 en el numerador, acá me quedaría 1 menos 9 sobre x cuadrado. Y esto cuando tienda a infinito, el único que tiene x es este, 9 sobre x al cuadrado. Es decir que me va a quedar 9 sobre infinito. Un número dividido infinito tiende a 0. O sea, esto va a tender a 0. Y por lo tanto el límite que me queda, 4 dividido 1, que es 4. ¿Sí? Habíamos visto que cuando la función tiene la misma potencia en el numerador que en el denominador, el resultado del límite es justamente el cociente entre los coeficientes principales. El coeficiente principal de la x al cuadrado del numerador es un 4, y el coeficiente principal del denominador es un 1. Entonces el límite, ya sabíamos que me tenía que dar 4 dividido 1, que es lo que nos dio acá. ¿Sí? Entonces esto me asegura que voy a tener una asíntota horizontal de ecuación, en este caso es y, las asíntotas horizontales son rectas horizontales, y por lo tanto toda recta horizontal tiene ecuación y igual a un número. Ese número coincide con el límite, es decir, en este caso, y igual a 4. ¿Sí? Bueno, estas serían las asíntotas horizontales y verticales. ¿Sí? A ver si alguien tiene otra duda por ahí con respecto a cualquiera de los prácticos, sea de límite, continuidad, derivada. Si quiera que hagamos cualquiera de esos, cualquier ejercicio de esos, me dice. ¿Bien? Entonces, obtener la ecuación de la recta tangente y la recta normal a la gráfica de la función esta, una función polinómica, en el punto donde la derivada vale 0. Normalmente en ejercicios anteriores, a nosotros nos decía obtener la ecuación de la recta tangente y la recta normal en el punto x igual a 2, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá no me dice exactamente el punto, pero me dice en el punto donde la derivada vale 0, donde la derivada segunda. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es encontrar la derivada segunda. Primero encuentro la derivada primera, que va a ser 3x cuadrado más 6 por x menos 4. Luego encuentro la derivada segunda, vuelvo a derivar, me quedaría 6x más 6. Y ahora entonces puedo buscar esos puntos en donde la derivada segunda es igual a 0, va a ser donde 6x más 6 me dé 0, y despejando de acá, pasando el 6, restando, me quedaría menos 6 sobre 6. Menos 6 sobre 6, o sea, en x igual a menos 1. Este sería entonces el x sub 0, en donde tengo que averiguar la ecuación de la recta normal. ¿Sí? Para encontrar la ecuación, recuerden que teníamos que encontrar la pendiente, el valor de x sub 0 y el valor de y sub 0. ¿Sí? El valor de y sub 0 es lo que vale la función original en este punto. Es decir, lo que vale la función y, digamos, en menos 1. ¿Sí?
Es decir, que el I sub 0, si reemplazo acá por menos 1, ¿qué me queda? Menos 1 más 3, voy a ir anotando acá. Menos 1 más 3 por menos 1 al cuadrado sería 3, positivo. Menos 4 por menos 1 quedaría un 4 positivo, y el más 1 que teníamos. O sea, 4 y 3, 7, y este se cancelaría entonces con este en realidad, así que me quedaría 7, ¿sí? Ese sería el valor de I sub 0, entonces 7. ¿Qué más necesito para encontrar la ecuación? La ecuación de una recta. Si es la ecuación en general de una recta, es I igual a M por X más B. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde saco M? M lo voy a sacar del valor de la derivada. Recuerden que habíamos dicho que la derivada de una función en un punto, en este caso en el menos 1, me va a dar la pendiente de la recta tangente a esa función en ese punto. Entonces M va a ser lo que valga la derivada en menos 1. Y lo que vale la derivada en menos 1 sería derivada acá. 3 por menos 1 al cuadrado sería entonces 3. 6 por menos 1, voy a ir anotando acá. 3, 6 por menos 1 es menos 6 y menos 4. O sea, menos 6 menos 4, menos 10 más 3 quedaría entonces menos 7. Bueno, entonces, la ecuación de la recta, ya tengo todo lo necesario para encontrar esa ecuación. Tengo la pendiente y tengo un punto por donde pasa la recta, x0 y 0. Este x0 y 0 lo puedo reemplazar en la ecuación de la recta, porque si, digamos, si es un punto, el punto de tangencia es un punto que pertenece a la función y también va a pertenecer a la recta tangente. Entonces, este x0 y 0 que encontramos tienen que pertenecer a la ecuación de esta recta tangente, ¿sí? Y la pendiente la tenemos que vale menos 7. Entonces me quedaría el I sub 0, que es 7, tiene que ser igual a la pendiente M, que es menos 7, por el valor de x sub 0, que es menos 1, más B. De ahí, bueno, puedo despejar y averiguar B. Menos 7 por menos 1 queda un 7 positivo, se cancelaría con el 7, y me queda entonces que B es igual a 0. Entonces, la ecuación de la recta tangente va a ser I igual a la pendiente menos 7 por X más B, que sería, bueno, más 0, si quieren directamente ni lo ponen al 0, y esa sería la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Para encontrar la recta normal, ahora, recta normal, la ecuación de la recta normal, también la ecuación de la recta normal es una ecuación de una recta en definitiva, que voy a usar la misma fórmula, I igual a M por X más B. La única diferencia es que acá, en lugar de utilizar esta pendiente que habíamos encontrado, que era la pendiente, si se quiere, de la tangente, le ponemos así, ¿sí? La pendiente de la tangente vale menos 7, entonces la pendiente de la normal, vamos a ponerle M sub n a la pendiente de la normal. ¿Qué relación tenía la normal con la tangente? Que la pendiente de la normal es igual a menos 1 sobre la pendiente de la tangente. ¿Sí? Quiere decir entonces que la pendiente de la normal, M sub n estoy poniendo acá, ¿sí? Va a ser menos 1 sobre la pendiente de la tangente, que era menos 7. Menos 1 sobre menos 7 me queda entonces que es
un séptimo positivo, ¿sí? La pendiente entonces de la normal es un séptimo, ¿sí? Bueno, y el punto x0 y 0, el punto x0 y 0 sigue siendo el mismo que habíamos encontrado, o sea, x0 valía menos 1, y el y sub 0 valía 7, entonces hacemos lo mismo ahora, el x0 y 0, el valor de x0 y 0 lo reemplazo en la ecuación de la recta normal para encontrar b, la ordenada, el origen, ¿sí? Entonces, si la y vale 7, va a ser igual a la pendiente de la normal, que es un séptimo, por el valor de x, que en este caso es menos 1, más b. Bueno, de acá despejo b, o sea que ¿qué me queda? Un séptimo por menos 1 quedaría menos un séptimo. Al pasarlo al primer miembro me quedaría 7 más un séptimo, igual a b. Y entonces 7 por 7, 49, más 1, 50 séptimos, es lo que valdría b. Ya tengo b y ya tengo la pendiente, entonces la ecuación finalmente de la recta normal va a ser y igual a un séptimo de x más b, o sea, más 50 séptimos. A ver si se alcanza a ver ahí, sí. Bueno, esta sería la ecuación de la recta normal. ¿De acuerdo? ¿Se entendió ahí? Sí, profe, perfecto, muchas gracias. Buenísimo. A ver si alguien tiene alguna otra consulta. Entonces, del práctico 10, el ejercicio 13. Encontrar los intervalos donde la derivada segunda es mayor o menor que 0 para la función f de x igual a x menos 1 elevado al cubo. ¿Sí? Bueno, si me está pidiendo los intervalos donde la derivada segunda es mayor que 0, lo que voy a tener que hacer es buscar justamente la derivada segunda. Derivada segunda sería, acá como es una función compuesta, tengo que usar regla de la cadena. Primero derivo el cubo, entonces me va a quedar 3 por el x menos 1 al cuadrado, y después seguiría por la derivada de lo de adentro. Como es una resta, la derivada de lo de adentro sería la derivada de x, que es 1, menos 0. 1 menos 0 es 1, o sea que esto me quedaría así. Perdón, y esta sería la derivada primera, ¿sí? Derivada primera. Como me está pidiendo intervalos para la derivada segunda, sería entonces la derivada de esta función. El 1 ya es como si no estuviera, ¿sí? Porque esto por 1 queda igual. Vuelvo a derivar usando nuevamente la reglita de la potencia. Bajo el 2, que va a quedar multiplicando con el 3, o sea 6, por x menos 1, que va a quedar ahora elevado a la 1, y de nuevo por la derivada de lo de adentro, que es 1, ya ni lo escribo. ¿Sí? Bien. Ahora, yo quiero ver entonces cuando esto, si quiero lo puedo hacer la distributiva, o dejarlo así, si prefieren, como quieran, 6 por x menos 1. Yo quiero que esto sea, por ejemplo, mayor o menor que 0. Bueno, si quiero ver cuándo esto es mayor que 0, o bien pueden despejar de acá si quieren, o bien se acuerdan que por la regla de los signos, cuando teníamos un polinomio y el polinomio lo podía escribir factorizado, ese polinomio cambia de signo, lo que diríamos el signo de la derivada segunda, va a cambiar de signo en donde esto se haga 0. Esto se hace 0 en x igual a 1, ¿sí? Porque si la x toma el valor 1, 1 menos 1, 0, justamente, ¿sí? Entonces, a ver, esperen, que no sé si puse a grabar, perdón. Sí.
Bien, entonces esto va a cambiar de signo, si es que cambia, en el 1, ¿sí? Si acá hubiese tenido otro factor, otro paréntesis, tendría que poner, digamos, lo que poníamos acá para analizar el signo eran las raíces de esta expresión. Es decir, buscamos donde esto vale 0 y esas serían las raíces que me van a determinar los intervalos donde la derivada va a ser positiva o negativa, es decir, los intervalos de positividad o negatividad de la derivada, que es lo que me está pidiendo acá, ¿sí? Acá, como el único factor que hay es el x menos 1, se hace 0, como dijimos, en el 1, o sea que el único cambio de signo va a estar en el 1, ¿sí? Si yo reemplazo en un valor que esté a la derecha del 1, por ejemplo, pruebo, ¿sí? El 2 es de prueba. Pruebo. En el 2 pruebo reemplazándolo en la derivada, ¿sí? En la derivada segunda, ¿sí? Es decir, calculo cuánto me da la derivada segunda en 2. La derivada segunda en 2, si lo reemplazan, sería 2 menos 1, 1 por 6, 6. Me da 6, que es 6 positivo en realidad. O sea que del 1 a la derecha, esto va a ser positivo. En todo este intervalo va a ser positivo. Y si prueban en un punto que esté a la izquierda del 1, el cual podría ser el 0, por ejemplo, también lo reemplazan en la derivada segunda. ¿Y qué me queda? 0. Menos 1 me daría menos 1 por 6, menos 6. O sea que acá me estaría dando negativo, ¿sí? De ahí concluimos entonces que la derivada segunda es mayor que 0 para x que pertenece a qué intervalo? Del 1 en adelante, es decir, del 1 a infinito. Y la derivada segunda es menor que 0 para x que pertenece al intervalo, al revés, del otro lado, menos infinito hasta el 1. ¿Sí? Esos serían los intervalos donde la derivada segunda es positiva o negativa. Esto tiene que ver, y recuérdenlo, porque en el práctico siguiente, o los temas que vamos a ver después, el signo de la derivada primera o el signo de la derivada segunda me da cierta información con respecto a la función, ¿sí? Que es lo que vamos a ver después en el práctico siguiente, ¿sí? Pero bueno, este ejercicio entonces concluiría allí. Bien, el 3b entonces apartado 6. Tenemos que calcular la derivada de esta función. En esta función tengo una resta, entonces por las propiedades sabemos que la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Es decir, que voy a sacar la derivada de esta primera parte, de este primer término, menos la derivada de este otro término, ¿sí? Para derivar cada uno de estos términos, tengo un cociente, o sea que tengo que aplicar la regla de la división, ¿sí? Recuerden que si I era igual a F sobre G, lo vamos a escribir acá. La derivada, ¿qué era? La derivada de la F por la G sin derivar, menos la F sin derivar por la G derivada, sobre la de abajo al cuadrado, o sea, sobre el denominador al cuadrado. Esa reglita del cociente es la que vamos a usar para derivar este cociente, donde suponemos que a la función del numerador la llamo f y a la función del denominador la llamo g. Entonces, vamos con la derivada. Sería la derivada de la f, sería la derivada de 6x. Es una constante por una función, la derivada de eso me queda la constante por la derivada de la función, es decir, me queda 6 por la derivada de x, que es 1, que ya ni lo escribo, ¿sí? Por la g sin derivar, es decir, por la función del denominador, seno de x sin derivar, menos, ahora que viene, la función f sin derivar, es decir, el numerador sin derivar sería 6x, por el denominador derivado. La derivada del seno sería coseno. Sobre lo de abajo al cuadrado sería
el seno al cuadrado, que el cuadrado se lo escribo acá, ¿sí? Arriba del seno, al cuadrado de x. Esa sería la derivada del primer término. Menos, como tengo una resta, ahora voy a hacer menos la derivada de este segundo término. Nuevamente, un cociente, aplico la misma regla del cociente. La derivada de la función de arriba sería, bajo el 3 por 3 me queda 9x al cuadrado, por la de abajo sin derivar, coseno de x sin derivar, menos la de arriba como está, por la derivada del coseno, que sería menos el seno. Esto lo sacan de la tabla de derivadas, ¿sí? La derivada del coseno menos el seno. Acá podría haber puesto directamente este menos con este menos, cambiarle signo y poner un signo más acá, ¿sí? Pero por ahora lo dejo así. Me falta sobre la de abajo el cuadrado, o sea, coseno al cuadrado de x. Esa derivada la dejan indicada así. No traten de simplificar porque se van a hacer lío ahí con las simplificaciones, la regla de los signos, que por ahí la aplican mal. Más vale dejarlo así antes de intentar simplificarlo y llegar mal al resultado, digamos, ¿sí? En el ejercicio 3, el otro era el apartado E, 4, si no me equivoco. ¿Sí? Vamos a ver qué decía este ejercicio. Bien. En este ejercicio todavía no habíamos visto regla de la cadena. Sin embargo, acá hay alguna función compuesta como por ejemplo sería la raíz de 2 por x. ¿Sí? Si no quiero usar la regla de la cadena, esta la podría escribir como raíz de 2 por raíz de x, o sea, lo separo para no tener que usar regla de la cadena, ¿sí? Porque todavía en este ejercicio no habíamos visto regla de la cadena, que sería la que tendría que usar para derivar acá porque tengo una función compuesta, ¿sí? Raíz de 2 por la raíz de x, dije, y esa raíz de x ya la voy a escribir como x a la 1/2 para poder derivar más fácil. Después sigo con 1/2 coseno, y este 1 sobre la raíz cuadrada de x al cubo también lo voy a escribir como potencia. En el denominador estaría como x a la 3/2 como potencia, pero como es 1 sobre, lo voy a escribir como x a la menos 3/2. Y todo esto por x al cuadrado por la tangente de x. ¿Sí? Bien. ¿Cómo encuentro esta derivada? Bueno, acá tengo una multiplicación de todo este paréntesis por toda esta otra función. Por lo tanto, allí voy a tener que usar la regla de la multiplicación. Es decir, la derivada del primer paréntesis por el otro sin derivar, más, ¿sí? Vamos siguiendo esa reglita. La derivada del primer paréntesis. Acá tengo una constante que multiplica a una función de x. La derivada va a ser la misma constante, raíz de 2, queda como está, por la derivada de la x a la 1/2, sería bajo el 1/2 por x a la 1/2 menos 1 menos 1/2. Más la derivada de 1/2 coseno. También tengo una constante que multiplica a una función de x. La derivada, por esa propiedad, sería la misma constante, 1/2, por la derivada del coseno, que es menos el seno de x. Y acá la derivada de x a la menos 3/2, bajo el menos 3/2, que como tengo un menos también adelante, menos con este menos va a quedar más 3/2, y x elevado a la 3/2 menos 1, que quedan menos 3/2 menos 1, quedan menos 5/2. Todo esto es la derivada del primer paréntesis, y ahora siguiendo la regla del producto sería por el segundo paréntesis sin derivar,
más, voy a tener que seguir acá abajo, más el primer paréntesis tal cual, como estaba, raíz de 2, x a la 1/2 más 1/2 coseno menos x a la menos 3/2. Esa es la primera función, como está. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? El segundo paréntesis derivado. Es decir, que esto, ¿cómo va a ser? Guarda cuando voy a derivar ahora este paréntesis. Porque acá también tengo una multiplicación de dos funciones, de x. Entonces, otra vez, para derivar esto, tengo que hacer a su vez regla del producto. Va a ser la derivada de x al cuadrado, que sería 2x por la tangente sin derivar, más la x al cuadrado sin derivar, por la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado. Secante al cuadrado, o también lo pueden ver en la tabla como 1 sobre coseno al cuadrado. Recuerden que es lo mismo, ¿sí? Bueno, y esa sería la derivada gigante de ese ejercicio del apartado E. Bien. Miro qué me escribieron en el chat. Bueno, también tengo una multiplicación de dos funciones. Recuerden que esta raíz la tengo que escribir mejor, en lo posible, como si estuviera elevado a la 1/2, ¿sí? Entonces, la derivada va a ser la derivada de esta primera función por la otra sin derivar, regla del producto, ¿sí? Derivada de esta primera función. Ahí tengo que usar ya regla de la cadena, porque tengo una función metida dentro de otra. Primero voy a derivar la función de afuera, que es el 1/2. Entonces, bajo el 1/2 por el mismo paréntesis, seno de 3x, que va a quedar elevado a la 1/2 menos 1, que sería menos 1/2. Hasta ahí es como que derivé la potencia. Lo de adentro, fíjense que quedó igual, todavía no lo derivé. ¿Sí? Entonces, según la regla de la cadena, digo la derivada de la función de afuera, que sería esta, y ahora sigo con la función que esté adentro, y entonces la derivada o sea, me olvido de este 1/2, que ya lo derivé, y ahora tengo que derivar seno de 3x. ¿Cómo derivo eso? También tengo la función de afuera sería el seno, y la función de adentro sería el 3x. Entonces, primero voy a derivar el seno. La derivada del seno es coseno. Lo de adentro sigue quedando por ahora como está, 3x. Finalmente, ya derivé el 1/2, ya derivé el seno, ahora sí voy a derivar el 3x. Y la derivada de 3x sería 3. Ahora sí, recién ahí derivé toda la primera función, ¿sí? Con regla de la cadena. Derivada de la primera función por la e elevado a la 2x cubo, por ahora sin derivar, más la primera función como está, voy a seguir acá abajo, más la primera función, dejémosla como estaba, así, o si quieren elevado a los medios, lo mismo. Y ahora voy a poner por la derivada de e a la 2x cubo. ¿Cómo derivo ese e a la 2x cubo? Pienso en la derivada de e a la x. ¿Se acuerdan que la derivada de e a la x era el mismo e a la x? Entonces va a ser, nada más que acá voy a tener que usar regla de la cadena, ¿sí? También. Primero voy a derivar el e, como esto, como si fuera un e a la x, es decir, la derivada de la e a la x es la misma función, e a la x, o sea que acá me va a quedar la misma función, e elevado a la 2x cubo, pero ahora sigo con regla de la cadena, por la derivada de lo que tengo en el exponente. Es decir, que esto sería por la derivada de 2x al cubo, me quedaría bajo el 3 por 2, 6, x al cuadrado. Bueno, y ahí quedaría la derivada de este ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Derivar. Para derivar esta función, es una función exponencial, o sea, tengo una función de x en la base,
y también una función de x en el exponente, ¿sí? No hay ninguna que sea constante. Entonces, para derivar en estos casos, sí o sí tengo que aplicar logaritmo. Logaritmo natural de y, y acá por las propiedades del logaritmo, el exponente lo podía bajar afuera del logaritmo, y quedaba entonces multiplicando 5 por el seno de x, multiplicando al logaritmo natural de todo este corchete, del coseno de x menos x al cuadrado. Bien. Luego derivábamos en ambos lados, como implícitamente la derivada del logaritmo me quedaba 1 sobre i, que es la derivada del logaritmo, pero como la i se supone que es una función de x, entonces la derivada va a ser por i'. Siempre que derivamos la i poníamos por i', ¿sí? Y ahora tengo que derivar esta otra parte como un producto, ¿sí? Fíjense que tengo la derivada del 5 por el seno de x sería, bueno, el 5 que es constante multiplicando queda constante por la derivada del seno que es coseno, por el logaritmo natural sin derivar del coseno de x menos x cuadrado. Hasta ahí hice la derivada de la primera función por el logaritmo sin derivar, más, ahora sería la primera función 5 por el seno, sin derivar, por la derivada del logaritmo de todo esto. Ahí tengo una función compuesta. Tengo primero el logaritmo, después el coseno, y después lo que está entre paréntesis. Primero derivo el logaritmo. Sería 1 sobre todo lo que está en el corchete, es decir, coseno de x menos x cuadrado. Sigo acá abajo, por. Ahí ya derivé el logaritmo y sigo entonces con el corchete. Sería la derivada del coseno de x menos x cuadrado. Entonces, la derivada del coseno, que es menos el seno de x menos x cuadrado. Y ahora sigue por, ya derivé el logaritmo, ya derivé el coseno, me falta por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro sería la derivada de, como es una resta, tengo que poner otro paréntesis, la derivada de la x, que es 1, y la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Bien. Todo esto, entonces, todavía me falta despejar la i'. La i' va a ser todo esto, que no lo vuelvo a copiar, sería todo esto, que ya tenemos derivado, y este 1 sobre i que pasaría al otro lado, la i multiplicando, ¿sí? Es decir, acá me quedaría por i. Pero en lugar de poner i, en realidad lo que voy a poner es lo que vale la función i. Y lo que vale la función i era el coseno de x menos x al cuadrado, todo que está elevado al 5 seno. ¿Sí? Y ahí sí tendría finalmente la i'. Bien. ¿Se entendió?